La semana pasada, no sé si recuerdan, terminamos el Tito, pero terminamos hablando acerca de esas buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Y hoy vamos a estudiar una, pues lo que podríamos llamar una oportunidad para poder practicar estas buenas obras. Esta es una de las únicas cartas que creo que originalmente Pablo nunca pensó, a diferencia de otras cartas que a lo mejor iba a ser ampliamente leída por todos. Todas las demás cartas, ese era el propósito, que todos la leyeran. Pero esta era una carta a un amigo, o sea, era una carta personal con un tema personal, pero gracias a Dios por esta carta, porque el Espíritu Santo nos enseña algo interesante. Vamos a ver algunos temas que el día de hoy son controversiales y que diríamos, bueno, ¿cómo es que Dios puede permitir o cómo es que Pablo habla de eso? Vamos a hablar acerca de la esclavitud, vamos a hablar acerca de las deudas, vamos a hablar, bueno, ahorita mejor para que les digo, mejor vamos a leer más rápido. Versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Entonces, en la primera parte vemos que esta carta está destinada a Filemón. Él es a quien se le está escribiendo, y escribe Pablo, y también incluye a Timoteo. Pero utiliza una frase interesante, a diferencia de otras cartas: apóstol de Jesucristo, siervo de Dios, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dice Pablo, ¿qué? Prisionero no de Roma, sino de Jesucristo. Hace tiempo habíamos hablado de algo similar en una parte en la que Pablo habla, pero me gustaría que hoy pudiéramos ver lo siguiente. Esta carta es anterior a la que nosotros vimos la semana pasada, es anterior a Timoteo. Está describiendo el primer arresto de Pablo. Cuando Pablo era como un arresto domiciliario. Podía tener visitas, podía tener personas que le ayudaran, y es por eso que ahorita salió una persona que se llama Onésimo. Era un arresto un poco más, vamos a llamar un poco más sencillo de sobrellevar. Pero aún así, era un arresto. Tenía que estar ahí, a fuerza. Y lo que generalmente sucedía es que estaba encadenado a un soldado por turnos, algunos dicen de 4, otros dicen de 6. El chiste es que todo el día estaba encadenado a un soldado diferente. Y no todos los soldados eran muy bien encarados, ¿no? Hay, por ejemplo, el día de hoy policías que se ven muy buena onda y hay otros que no. Hay soldados que se ven muy buena onda, pero generalmente tienen un aspecto como más seco, ¿no? Es parte a lo mejor del entrenamiento, qué sé yo. Pero el chiste es que ahí estaba Pablo, prisionero de Roma, pero él dice, no soy prisionero de Roma, sino dice prisionero de Jesucristo. Pablo va a hablar cómo, bueno, ya hemos hablado mucho, pero esta prisión, aparte de otros beneficios que tuvo, como fruto tuvo también a Onésimo, una persona que pudo conocer al Señor por medio de Pablo cuando estaba ahí. Ayer fuimos algunos hermanos fue el aniversario de lo del Ministerio de las Motos, 15 años. Y la verdad, le estaba ayer contando en la noche a mi esposa, me quedé muy sorprendido de cosas que, a pesar de que ya lo sabemos, volverlas a escuchar. Ahora hubo un tiempo de compartir y todo eso, pero hubo muchos testimonios. Y me llamó mucho la atención, testimonio tras testimonio de, yo era un borracho, yo era un drogadicto, yo me iba a suicidar. Y personas que nada más, algunos entregaron un folletito, les invitaron una torta, platicaron con ellos. Y ahora ves a familias enteras viniendo al Evangelio. Y ayer tengo que confesarlo, iba con ganas, pero no con tantas ganas de ir. Iba un poco, hasta hubo un momento que me salió un ratito, como unos 20 minutos, porque me sentía abrumado por muchos pensamientos que tenía. Pero escuché a un hermano que decía, yo sentía que Dios iba a hacer algo.
Y contó todo no te los voy a contar todo, pero el chiste es que se le descompuso la moto y ahí traían un chicote del acelerador o del clocho, ya no sé de qué. Y después apareció otra persona que se había descompuesto su moto de lo mismo y se lo dio y como 20 personas recibieron el evangelio. Y testimonio tras testimonio tras testimonio. Y hay muchas circunstancias en las que yo ayer en un momento me sentí así. No quería estar ahí. Hay momentos en los que me he sentido como Dios, es feo sentirte que tienes que estar en un lugar pero no quieres estar en el lugar. O tienes que estar con una persona pero no quieres estar con esa persona. O que las circunstancias que estás viviendo no son las más agradables. ¿A quién le gusta que se le ponche la llanta, que se le descomponga el carro, que se descomponga la moto? No a todos nos gustan ciertas circunstancias. Y podemos llegarnos a sentir, a lo mejor como Pablo en algún momento, estoy prisionero. A algunos no les gusta su trabajo, pero dicen, es que tengo que comer y tengo que estar aquí. A algunos sus situaciones personales, qué sé yo. Pero quiero que puedas ver que dentro de esa situación en la que a lo mejor no puedes cambiar, lo que sí Dios puede cambiar es tu corazón, como hemos hablado en otras ocasiones, y de esa situación difícil y fea puede producirse fruto. De una situación, vamos a llamar desafortunada, puede producir mucho fruto. Muchas veces o en algunas ocasiones a lo mejor ni siquiera te des cuenta, pero Dios puede utilizarte. Hermanos, Pablo dice, yo soy prisionero o estoy aquí por Jesucristo. Nos platicaba el pastor Jaime hace mucho tiempo. Él estuvo creo que 30 o 40 años, ya no me acuerdo cuántos, pero el chiste es que muchos años en Tehuacán, muchos. Y él se sale de Tehuacán y se va a Cuernavaca con pues no sé, pues ya no había iglesia pues. Cuando se salió ya no había iglesia. Y después pasa el tiempo, a lo mejor les cuento esta historia, bueno, ahorita creo que no sé si ya se las había contado, por eso me gustó y la quería volver a repetir. Mi papá, una de las primeras iglesias que plantó estuvieron en Poza Rica. Estando en Poza Rica, llegó un día un borrachito. Y ahí estaba en la puerta, pues inconveniente el borrachito, ¿no? Lo metieron, lo bañaron, le enseñaron a tocar la guitarra, siguió avanzando en el conocimiento del Señor, empezó a tocar la alabanza. Y no es ninguno de los de acá, no, eso no va a la historia, hermano. El chiste es que mi papá siempre ha tenido ese ministerio, levanta a un pastor y se va a otro lugar. Les dice, pues ya me voy y todo eso, y este hermano, que ya no era el borrachito, pero vamos a llamar el borrachito, le dice, si usted se va, yo voy a regresar a la bebida. Y mi papá le dijo, eso sería lamentable, porque indicaría que nunca entendiste el propósito de nada de esto. Y ella dijo, no es cierto, pastor, ¿cómo cree? ¿Quién sabe qué? Chiste es que ya, eso sucedió yo creo que hace más de 38 años, o 30, no sé, pero más de 30 años sí tiene. Y hace un mes me platica mi papá que le habló otro pastor de la misma época, le dijo, oye, adivina quién me encontré. Y le dice, ¿a quién? Dice, al borrachito ese. Y ya empezaron a decir, sí, quién sabe cómo está. Dice, pues me invitó a su iglesia. Y para mi sorpresa fui a su iglesia, y es una iglesia como de 5,000 personas, y él es el pastor. Y mi papá se quedó, o sea, hablaba como bastante pues asombrado y contento porque dice, o sea, uno nunca puede saber qué tan misteriosos, grandes, diferentes son los caminos del Señor. Y puede haber momentos en los que a lo mejor hablando con un borrachito te sientas como, híjole, es que ni me entienden, ya le voy a decir que ya se vaya. Puedes sentirte atrapado en ciertas circunstancias, pero nunca sabes qué tan grande puede ser el alcance de esas palabras. La palabra de Dios no vuelve vacía. Y siempre Dios puede convertir algo difícil, complicado, en algo grande. Hermanos, Dios preparó, hablábamos en Tito, buenas obras. Camina en ellas, hermano. Tú no sabes dar un folleto, personas que les das un abrazo y cómo puede cambiar la vida para ellos, por simplemente escucharlos. Y necesitamos despertar esta realidad que Cristo viene pronto. Lo hemos hablado mucho y ya no hay tiempo para desgastarla en tantas cosas que no valen la pena. Necesitamos saber que Dios
puede usarnos. Y así como ese niño, 3 peces, 2 panes, y Él alimenta millones. Pon a disposición de Dios lo que tienes y Él que alimenta los millones que quiere. Entonces dice Pablo, prisionero de Jesucristo, no de Roma. Dice, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Qué bonito que Pablo, siendo así todo rudo y casi hombre de mar, él no le importaba y no tenía de esos prejuicios, sea al amado Filemón. Y creo que el amor, aparte de mostrarse, también se tiene que hablar, ¿no? Es una parte hermosa e importante. Dice, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Se cree, o eso es como lo que casi todos los teólogos dicen, que Filemón era el papá, Apia la esposa de Filemón y Arquipo el hijo de Filemón. Sea así o no sea así, da igual, pero eran hermanos que estaban trabajando. Y aquí ahorita dice lo siguiente, y a la iglesia, ¿que dónde está? En su casa. Porque sabemos que hasta antes del año 400 no se construyó, no había un edificio para que se reuniera la iglesia, las iglesias se reunían en casa. Ahorita vamos a hablar más de esto. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios. Entonces recuerdan, eran hermanos que Pablo amaba, reconocía, y hermanos que servían, y no solamente eso, sino que tenían una iglesia en su casa. Posiblemente, o seguramente, como es común, Filemón era el pastor de ese lugar. Entonces, dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Porque oigo, y son buenas cosas de Filemón, del amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Cuando nosotros oramos por alguien, generalmente oramos por alguien porque está o enfermo, o anda mal, o pasando problemas. Pero Pablo aquí dice, siempre oro por ti, pues nomás porque estás bien y porque continúes de esa forma. Y cuando leía esto decía, órale, qué apropiados son este tipo de oraciones. No sé si te has dado cuenta de esto. ¿Recuerdas el ejemplo de Elías? Cuando venció, ¿te acuerdas cuántos profetas de Baal eran? ¿Cuántas? Ya van a decir muchos. Estaban los profetas de Baal. Y después de que vence a estos profetas de Baal, fue de una manera milagrosa. ¿Te acuerdas qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? Que echan agua, me parece que eran 12 jarras de agua, está muy mojado todo, ponen la ofrenda, mojan la ofrenda y se prende, ¿no? Dios, ¿sí te acuerdas de eso? Como que los veo como que no se acuerdan de eso, pero sucede eso. ¿Y qué es lo que hace Elías después? ¿Te acuerdas? Antes de huir, ¿no te acuerdas que los degolla? ¿Sí se acuerdan? Se echa a todos los profetas. Desciende fuego de Dios desde el cielo, consume la ofrenda, hay testimonio de que Dios lo está respaldando, contestó Dios sus oraciones, el pueblo se arrepintió, mataron a los profetas de Baal, y ahora sí lo que sucede es que él huye y va corriendo. Imagínate esas películas que va así llorando, casi, aventando todo, se tira y dice, ya me quiero morir. Dios le dice, no, y él, no, sí, ya me quiero morir, le tiene que mandar comida. Y después sucede ese momento que está en la cueva. ¿Por qué estamos recordando esto? Porque es algo muy común que después de momentos gloriosos e intensos con Dios, el ser humano tienda a desanimarse. ¿Por qué? Sucede. No sé si te ha pasado que escuchas palabras, te animas y dices, no, sí voy a caminar. Y pasa una situación mañana lunes y ya te ves diciendo hasta cosas que no debes de decir. Y Pablo estaba orando por Filemón porque estaba bien, porque continuara de esa forma. Y creo que sería bueno que pudiéramos tomar ese tiempo para orar unos por otros, no por nada en específico, sino para que continuemos bien, para que continuemos caminando. Pablo dice, les pido que oren por mí para que Dios me habla oportunidades en el Evangelio, porque tienes que saber que el enemigo se interesa en aquellos que están caminando bien. ¿Qué es lo que sucede? Le compartes a alguien el Evangelio. ¿Y qué te dice después de que le compartiste y aceptó el Evangelio unos días después o una semana después?
que le han pasado un chorro de cosas. Siempre pasa eso. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere desanimar, quiere destruir, quiere derribar lo que Dios ha hecho, lo cual no puede hacer, pero va a intentar que tú lo hagas, poniendo ideas, pensamientos, percepciones que no son reales. ¿Será que Dios te abandonó? ¿Será que te dijeron una mentira? Mira, el hermano ni te quiere. Y entonces todas esas ideas el enemigo las utiliza para que, como él no puede detener la obra de Dios, tú pongas tropiezo. Y Pablo le dice, oro siempre, tengo en memoria mis oraciones porque oigo del amor que tienes, de la fe que tienes hacia el Señor, para con todos, no nada más para con algunos, con todos, para que la participación de tu fe sea eficaz, para que haya dice, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo, es decir, que haya un resultado físico, tangible de eso que dices creer. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Era un hermano que animaba, que confortaba, que tenía amor, que tenía gozo. Pero tenía un asuntito que tratar con Filemón. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Entonces Pablo le dice, te voy a pedir, quiero platicar contigo de algo. Dice, y la verdad, podría obligarte. Puedo, porque soy tu pastor. Podría, pero no quiero. Nada más acuérdate que soy un viejito. No, casi le dice. Dice, anciano y ahora también prisionero de Jesucristo. Vamos a leer, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces, Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Onésimo quiere decir útil. Y Pablo le dice, en otro tiempo te fue inútil, ¿no? Aunque su nombre era útil. ¿Qué es lo que sucede? Que que Onésimo se escapó. La paga por escaparte de tu amo era la muerte. Y no simplemente hizo eso Onésimo, sino que robó algo. Entonces se escapó y robó. Entonces era una fichita el Onésimo. Llega a Roma y por alguna situación de esas que Dios hace, estuvo en contacto con Pablo. Se convierte al Evangelio y ahora empieza a servir a Pablo. Ahora, ¿de quién era propiedad Onésimo? Ahora en nuestra mente del siglo XXI, muy progresista, lo que sea, no podemos entender la onda de la esclavitud. Y nosotros hubiéramos esperado que Pablo dijera, no, Onésimo, Filemón, arrepiéntete. El chiste que era de él era su propiedad. Y él podía reclamarlo nomás para matarlo si quería. Y estaba bien, en ese tiempo estaba bien. ¿Pablo tendría que meterse en eso personal? Posiblemente no. ¿Era un tema complicado? Sí. Ahora, para hacerlo mucho más complicado en esa época, quienes en una familia a quien pertenecían los esclavos realmente y quien llevaban la administración de todo lo relacionado con los esclavos, era la esposa. Ni siquiera era Filemón, sino era Apia. Entonces era un tema personal de la familia en el que Pablo le podía pedir algo a Filemón, pero Filemón tendría que hablar con su esposa. O sea, era un tema complicado. Y dice, puedo obligarte, puedo pedirte, puedo mandarte. Sin embargo, te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te pido, y utiliza esta palabra, por mi hijo Onésimo, a quien le compartí en mis prisiones, estando yo prisionero. Entonces, cuando llegamos a este punto nos damos cuenta que aparte de muchas otras buenas cosas, el que él fuera prisionero lo llevó a compartirle a Onésimo. Con eso valió la pena. Pero no solo eso, sino que Onésimo en la plática, no, es que me escapé de mi amo. Ah, sí, ¿cómo se llamaba? Filemón. Ah, y él se acordó que a lo mejor Filemón en algún... O sea, el chiste es que se conocían, ¿no? Salió que todo el mundo se conocía. Entonces, Pablo va a mandar a Onésimo de regreso y le dice, te voy a escribir una carta para que se la des a Filemón. Y le escribe a Filemón, te puedo rogar, te podría mandar, porque soy tu pastor. Pero quiero que lo hagas porque quieres. Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso dice, no que no se
Pablo escribiendo, no, es Pedro, dice, no se enseñoreen de la grey. Entonces está diciendo, no puedes forzar a nadie a hacer nada. Tú no eres el Espíritu Santo. Tú no puedes convertir a las personas. Podrías hacerlo, pero no es la forma de lograr las cosas. Lo que quiero, dice Dios, es que lo puedan hacer porque quieren. Hermanos, hay muchos lugares, hay muchas familias que obligan a las personas a hacer, ora, si no vas a cumplir, ora o si no vas a copiar la Biblia 20 veces. No puedes hacer que las cosas espirituales sucedan en las vidas de las personas por fuerza. No puedes. Dios tiene que hacer la obra. Es lo que está sucediendo aquí con Pablo. Pablo dice, me gustaría que hicieras algo. Yo deseo que hagas algo con Onésimo. Puedo mandarte, pero no tendría propósito. Ahora, a pesar de que no te puedo mandar, te tengo que decir qué es lo que espero de ti. Y esto es lo que está haciendo Dios a través de la palabra, y esta es la labor de la iglesia, es la labor de cada uno de nosotros. No podemos obligarnos a hacer las cosas, o más bien podríamos, pero carecería totalmente de propósito. El punto es, y lo que Dios quiere, y lo que yo espero, y lo que todos debemos esperar, es que las cosas fueran resultado de nuestro caminar con Dios. Pero no en todos los momentos pasa. No siempre las personas van a hacer lo que es correcto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tú, hijo mío, Timoteo, predica a tiempo, afuera de tiempo, instruye, corrige. Esta es nuestra labor, enseñar lo que es correcto, hablar lo que es verdad. Siempre tenemos que hablar lo que es verdad. No podemos obligar a las personas. ¿Nos frustra o nos puede frustrar que no cambien? Por supuesto, pero tú no los puedes cambiar. Pero puedes y debes de hablar. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Puedo obligarte o podría mandarte, pero no va a funcionar así. Quiero que Dios te hable. Yo te voy a decir lo que espero, lo que espera Dios de ti, pero tú tienes que decidir hacerlo. Y es exactamente el propósito y lo que hemos tratado de llevar a cabo en la congregación. A nadie le he mandado, ninguno de nosotros nos hemos mandado a hacer cosas. El chiste es que tú lo hagas. Llevas caminando en el Señor, tienes que hacerlo. Muchos de ustedes a lo mejor estaban acostumbrados en otras iglesias a que fuera de una manera coercitiva, que te dijeran, es que ya perdiste la salvación. No, es que Dios no te ama, no es cierto. Y platicaba, no me acuerdo con quién, que con lo de las cosas nuevamente económicas, que gastos que teníamos que pagar, y decían, es que ¿por qué no le decimos a los hermanos? No, cada quien tiene la palabra, sabe qué es lo que tiene que hacer. Que vengan a apoyar, no, tienes la palabra, sabes qué debes de hacer. Lo hemos dicho, lo hemos hablado, sí, pero debe de convertirse en un acto de adoración a Dios. Y es cuando se vuelve significativo. Y eso es lo que Pablo estaba buscando en Filemón, que si iba a hacer algo, fuera un acto de adoración y no un acto obligado por Pablo. Ahora, estamos hablando entre dos adultos. No me vayas a salir con tu niño de 5 años. No, pues ya que Dios le revele. No, tienes que decirlo. Y hay cierta edad en la que se debe guiar a los pequeños, incluso a los jóvenes y hasta a los grandotes. Pero cuando estamos hablando en la congregación y en este tipo de asuntos, tenemos que hablarlo, número uno. Tenemos que orar por las personas, pero necesita convertirse en un acto de adoración. Y por lo tanto, debe ser algo voluntario. Entonces, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces, a pesar de ser amigo de Pablo Filemón, le pone un nombre a Onésimo, dice, mi hijo Onésimo. Entonces había algo ya personal. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. Pero ahora tenemos un problema, que a mí me es útil porque pues me está ayudando acá y a ti te es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y aquí encontramos un problema. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces, ¿quién es la palabra de Dios que te dice qué hacer? Nadie te va a obligar a hacerlo. Y podría parecer chantaje como Pablo lo está haciendo con Onésimo, pero vas a dar cuentas. Aquí nadie te va a obligar, pero vas a dar cuentas. Tienes la palabra, sabes qué hacer, camina en esas buenas obras. Ahora, aquí vemos
que Onésimo le robó y se escapó. Merecía la muerte. Llega el Evangelio y se convierte, dice, gloria a Dios, ya soy libre. Y Pablo le dice, sí, pero tienes que regresar con tu Señor. Pero es que eso es de mi vida pasada, yo ya soy salvo. Sí, pero tienes que venir con tu Señor, tienes que arreglar las cosas. Y muchas veces como creyentes pensamos que porque ya somos nuevas criaturas y lo somos, y porque nuestros pecados fueron perdonados y lo son, y porque nuestra maldad ha sido olvidada y lo es, pero por Dios, pero las personas no lo han olvidado y tienes que arreglar las cosas. Sí, es tu vida pasada, pero tienes que arreglar las cosas. Y Pablo no desestima este principio y le dice, sí, mi chavo, pero te escapaste, sigue siendo propiedad de alguien. Y muchas veces, ahorita les decía a las jóvenes, hay libertad que nos esclaviza y esclavitud que nos libera. La libertad que nos esclaviza es cuando tratamos de huir de nuestras consecuencias y corremos, pero siguen aquí y te van a perseguir. Y esa libertad te esclaviza. Y puedes pensar que nadie sabe, que no hubo consecuencia, pero vas a cargar con eso el resto de tu vida. Pero Dios me perdonó, por supuesto, Él te perdonó. Y te perdonó, y recuerda, la sentencia era una eternidad apartado de Él. Y ahora eso ha sido quitado. Pero las consecuencias en esta vida tenemos que arreglarlas. Esa libertad te esclaviza, pero la esclavitud que te libera es someterte a Cristo. Sométete a Cristo. Rezarse el daño y ser libre. Muchos creyentes viven o caminan en esa como torturosa libertad porque no han arreglado las cosas. Por otra parte, si tus hijos, jóvenes, grandes, hacen algo aquí en casa, tienes que enseñarlos a que no solamente pidan perdón, sino que arreglen el daño. Tienes que... Mira, sucede mucho esto en las escuelas y las que son maestras lo sabrán. Antes, por ejemplo, el chamaco hacía algo y venía el papá y obligaba al chamaco a disculparse con la maestra, llegaba el chamaco a la casa y le daba sus buenas nalgadas. Y ahora traen al chamaco y a la maestra es a la que se tiene que disculpar con el chamaco. Y eso no está bien. ¿Y qué es lo que sucede o ha medio sucedido? Hermanos que de repente se sacan de onda porque las maestras le dicen algo a sus hijos. Hermano, si tu hijo hizo algo mal, él se tiene que arrepentir, no las maestras. Corrige a tus hijos, enséñales lo que es correcto. Nosotros no vamos a seguir la costumbre del mundo. Y posiblemente no te guste, posiblemente no te agradezcas, mi hijo, corrígelo tú para que no lo corrija alguien. Aquí estamos en amor, pero va a salir allá y le va a tocar duro. Allá afuera. O sea, todas estas ondas raritas de las redes, eso no es real en el mundo. Todos esos que se ofenden, todos salen al mundo y los aplastan. Porque el mundo es cruel. Y necesitamos nosotros entender que mientras no solucionemos, no resalzamos el daño, vamos a seguir arrastrando algo. Arregla las cosas. Si el día de hoy, a pesar de que eres libre en Cristo Jesús, que Dios te ha dado libertad y todo esto, tienes problemas con algún hermano, arréglalo, platícalo. Entonces, Pablo envía nuevamente a Onésimo. Onésimo estaba nervioso. Onésimo dice, ¿y si me mata? Porque podía. Pero Pablo escribe esta carta y le dice, yo quisiera retenerle conmigo. Y a lo mejor decir, y librarlo de lo que le pudiera pasar contigo. Pero, dice, nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y muchas veces queremos retener a las personas, detener las consecuencias, pero no puedes y no debes. Mucho de lo que estamos viviendo es porque gran cantidad de padres educaron a niños sin consecuencias y siguen educándolos. Que sus actos no tienen consecuencias, que todos somos ganadores, que no importa si sacaste 6, pasaste de año. Tiene que tener consecuencias. Todo en la vida tiene consecuencias y tarde o temprano todos lo van a aprender. Y es importante que nosotros permitamos que las personas tengan esas consecuencias que se ganaron. Si Dios está tratando con ellos hasta un lado, y probablemente a través de eso reaccionen y crezcan. Entonces le dice, no quise hacer nada que lo hicieras como obligado, sino voluntario. Versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Entonces Pablo le dice, oye, Filemón,
¿No te has puesto a pensar que probablemente solo por esto sucedió todo eso de que se escapó? Para que llegara acá y recibiera a Cristo y fuera salvado. Pero ojo, utiliza la palabra quizás. Porque muchas veces decimos, ay sí, pues probablemente por eso me fui de aquí a allá y anduve haciendo y deshaciendo para que me arrepintiera. Sí, pero aquí dice quizás, porque había una mejor forma de hacerlo. ¿Por qué dices eso, pastor? Porque ¿dónde vivía Onésimo? ¿En dónde vivía antes? ¿Con quién? ¿Con quién? Con Filemón. Y en la casa de Filemón había una y tuvo que irse hasta allá para recibir el evangelio. Tuvo que escapar, posiblemente estar en prisión, no sé, todo lo que pasó. Leíamos en Salmos en la semana. Dios, líbrame de mi necedad, que no sea como el burro, o ¿qué dice? El asno o el mulo, que necesita cabestro para entender. Y Dios, créeme, que por el amor que nos tiene, va a usar las circunstancias que sean necesarias, pero nos va a traer a Él. Pero no necesariamente tienes que caminar por ahí. Tenemos una tonta mentalidad de decir, pues es que necesito vivir para experimentar y para saber lo bueno y lo malo. No, no es el camino. Tampoco es el camino para tus hijos. Es que no les puedo tener una burbuja que se enfrenten. No necesariamente, porque también está comprobado que todo eso que caminas, digo, tú que tuviste una vida, sabes que hay muchas cosas que no te hubieran gustado vivir, ni ver, ni escuchar, ni experimentar. Pero ya están ahí. Y ahora puedes caminar con el Señor, Dios cambia todo, pero a veces tienes que lidiar con tu pasado. No siempre debe de ser así. Entonces, jóvenes, viejos, todos nosotros, Dios ha trazado caminos para nosotros. Si aún nosotros en nuestra rebeldía nos desviamos a veredas, dice, encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Puede meterte otra vez al camino, pero esas siguen siendo veredas, que no fueron trazadas, que no eran el camino, en las que tú te saliste. Él puede volverte a regresar por su misericordia, pero pudiste habértelo ahorrado. A algunos nos tomó años, a lo mejor a ti te toma meses o más años, qué sé yo, pero no necesariamente tendría que ser así. Pero Pablo dice, quizá por esto. En el caso de Filemón le dice, Filemón pudo haber pensado, sí, pero pudo haberse convertido aquí en la iglesia. Yo le hablé muchas veces, sí, pero en su necedad necesitó eso. Ahora, por otra parte, aquí vemos gracia de Dios, porque Él utiliza los instrumentos adecuados para salvarnos y gracias a Dios por eso. Dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Entonces Pablo le dice, me gustaría que ya no lo recibieras como un esclavo. Sí, pero tenemos una relación laboral, pero la relación en Cristo excede la relación laboral. Claro está, eso no impedía que Onésimo cumpliera sus obligaciones y compromisos, pero tampoco Filemón podía pasar por alto esos compromisos que ahora tenía por ser hermanos. Y dice, si me tienes por amigo, si dices que somos compañeros en el ministerio, trátalo como me tratarías a mí. Y después le dice, y si en algo te dañó o algo te debe, Pablo dice, ponlo a mi cuenta. Yo pago, yo salgo por él, yo pago. Pareciera chantaje, ¿no? Pero Pablo está diciendo las cosas como son. Onésimo es un hermano, yo pago por él, ponlo a mi cuenta. Después dice, ponlo a mi cuenta, 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. O sea, como diciendo, soy yo en serio. Y esto también está chistoso. Dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y por cierto, tú te me debes. Continúa. Te he escrito, así, te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón. No lo estaba obligando, pero casi pareciera que lo estaba obligando. ¿Qué es lo que estamos viendo? No había una orden de esto, pero Pablo tenía que ser claro con lo que esperaba de él. Era un hombre de fe, era un hombre de amor, pero llegaba a lo personal, en donde él había sido ofendido.
y había sido dañado económicamente y de honor y todo eso. Y es fácil ser amoroso y fe con los que de afuera, pero cuando alguien te dañó como Onésimo a Filemón, Pablo decía, aquí también aplica el amor, aquí también aplica el perdón. Y Pablo le dice, quiero ver ese resultado de tu fe en esto. Dice, así como él te debe, tú me debes a mí. Quiero ver este fruto. Dice, como pastor, como hermano que te ama, quiero ver este fruto en ti. Casi le dice, antes de morir quiero recibir que hagas esto, ¿no? Dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Es decir, sé que incluso podrías llegar a liberarlo. Y le dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces dice, y aparte te digo que voy a ir a verte, para ver si haces esto. Ahora, aquí está hablando Pablo, pero podemos ver una imagen hermosa en el Señor de esto. ¿Cómo es eso? Vamos a ver en el 15 nuevamente. Estamos viendo a una persona que se apartó de Filemón, pero muy bien describe a una persona que se alejó de Dios. Y escúchalo como si Dios te lo dijera a ti. Dice, posiblemente para esto se apartó, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, no como un incrédulo, no como un borracho, no como un adúltero, sino como un amado hermano, y mayormente para mí. Entonces nosotros nos damos cuenta que así como a Filemón, así como a Pablo, hay personas a las que Dios quiere rescatar, y que personas que naturalmente no serían aceptables para nosotros o que nos hicieron algún daño. Y Dios nos dice, ellos son amados para mí, yo los amo. Y ayer que les decía que fuimos a este lugar, yo varias veces, en serio, muchísimas veces me he preguntado eso, cuando les he hablado a borrachitos, a personas que están drogadas. O sea, yo la verdad me estoy cuidando de que no se les vaya a locar y van a sacar la navaja y me la vayan a enterrar. Pero después pienso, ¿y si igual no están entendiendo? ¿Y si igual estoy perdiendo el tiempo? Pero ayer se subía un hermano que decía que cuando le compartieron, dicen, estaba no solamente borracho, sino muy borracho. Y dijo, cuando ven a alguien así, no dejen de hablarle, porque yo entendí. Él da testimonio de que Dios puede hacer cosas en medio de esa condición. Entonces, es muy amado para mí. Ahora, dice, así que, si me tienes por compañero, Dios diciéndote, si me tienes por tu Dios, recibe a tu hermano, recibe a esa persona como a mí mismo. Y recuerdas, hay un mandamiento de eso. Jesús hablando con sus discípulos les dice, si me viste hambriento y me diste de comer, me viste desnudo y me vestiste. Y los discípulos dicen, Dios, ¿cuándo lo vimos? ¿Cuándo estabas así, Jesús? Y dice, si lo hicieron con uno de estos pequeños, lo hicieron conmigo. Entonces, está escribiendo lo mismo. Y después, si en algo te dañó tu hermano, si en algo te dañó tu familia, si en algo te dañó tus hijos, tus padres, si en algo te dañó alguien y te debe, ponlo a mi cuenta. Y esto es lo que hace Dios cuando muere en la cruz por todos nosotros. Él lleva nuestros pecados, y si alguien nos hizo algo, cuando Dios pide perdón de nosotros, nos dice, perdónalo, perdona a tu hermano, perdona a esta persona, pero es que no sabes cómo me dañó y hasta la fecha me sigue doliendo. Ponlo a mi cuenta, ponlo a mi cuenta. Y también te dice, lo escribo con mi propia mano, yo lo pagaré, más bien ya lo ha pagado, pero por no decirte que aún tú mismo te me debes. Y nos debemos al Señor, nos debemos a su amor. Y hay mucho que nos pudieron haber hecho, pero Él ya lo pagó. Así como pagó por nuestros pecados, nosotros no le debemos. Y debemos de tratar a los demás como a Él mismo, con ese amor, con esa dedicación. Sí, hermano, sí, hijo, como nos diría Dios. Tenga yo algún provecho de ti, conforta mi corazón. Y es hermoso que esas buenas obras que Él preparó de antemano no son para salvación, sino son una respuesta de amor. Hazlo porque amas a Dios. Confórtalo, hazlo sentir bien, hazlo sentir contento, haciendo aquello que deberías de hacer porque es un fruto. Tenga yo este fruto. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás aún más de lo que te digo. Y como hijos, tenemos la oportunidad de ir más allá de lo que Dios nos ha pedido, de agradarlo, no por mandamiento, sino por voluntad, como fruto de lo que ya nos ha hablado. Prepara un alojamiento porque espero
que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y estos hombres tienen historias similares a las de Onésimo. Hombres que en algún tiempo eran inútiles, pero que ahora eran útiles para el Señor. ¿Y qué sabes tú si a la persona que hoy le compartiste, que lo ayudaste, puede ser en 40 años el borrachito de una iglesia de 5,000 personas sirviendo al Señor? Dios puede hacer grandes cosas. Y un solo acto de piedad puede hacer la gran diferencia en la vida de muchos. Queridos hermanos, muchas veces ni siquiera es necesario que hagas un evento de miles de personas y conciertos y todo eso. Cosas tan pequeñas como un Dios te bendiga, un folleto y una moneda, una oración, pueden hacer la diferencia en la vida de una persona. No es ni tu habilidad, ni tu inteligencia, ni tu sagacidad al hablar, es el Espíritu Santo. Y Él puede transformar vidas. Necesitamos simplemente ser obedientes. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por que hoy pudimos leer esta palabra. Gracias por este libro que pudimos comenzar y concluir, Padre. Queremos rogarte que nos ayudes y cambie nuestra perspectiva con respecto a nuestros hermanos o los que nos han hecho daño. Que podamos vivir libres de resentimiento, de rencor, libres sometidos a ti, Padre. Bendito eres. Amén.